Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, la responsable del área de pacientes en Vitaler, y os doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Como veo que ya muchos repetís, que algunos habéis estado en talleres anteriores, bueno, pues ya sabéis con qué objetivo hemos creado estos talleres. La idea es acercar información de calidad a nuestros pacientes y sus familias para que tengan una buena experiencia con los tratamientos. Aquí os damos la recomendación de nuestra página web. En la sección de información de vitalaire.es podéis acceder al programa que tenemos de talleres Paciente Vital para este año y además desde ahí os podéis inscribir a los distintos talleres que vamos sacando mes a mes y que seguro que os pueden interesar. Haciendo referencia a la página web, aprovecho para recomendaros que visitéis una sección que hemos creado recientemente que se llama Espacio ELA. La hemos creado con la idea de que tanto los pacientes como las familias de los pacientes con ELA podáis encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que os acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Para su desarrollo hemos contado precisamente con nuestro ponente de esta tarde, el doctor José Luis Díaz Cordobés, que es un psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con ELA y es el que ha coordinado todos los contenidos que aparecen. Os animo a visitarla porque estoy segura de que os va a resultar de gran utilidad. Antes de empezar, os quiero comentar un poco las normas del taller. El taller está siendo grabado de tal forma que una vez que lo editemos, a partir de la semana que viene, podréis acceder al mismo a través de nuestra página web. Ante cualquier incidencia, os hemos puesto aquí la dirección, es en donde está la sección de este taller en concreto, autorregulación emocional, pero si tenéis cualquier incidencia para acceder o cualquier cosa, nos podéis escribir a esta dirección, as-atencionpaciente@esliquide.com, que es desde la que os hemos enviado las convocatorias y el link de la reunión, y os ayudaremos a encontrar la grabación. Os recomiendo que durante la presentación de José Luis tengáis el micrófono apagado para evitar interrupciones y también la cámara, como ya muchos habéis puesto, si no queréis aparecer en cámara. Y podéis hacer preguntas al final de la presentación o, bueno, durante la misma si os surge alguna pregunta concreta a través del chat o con la opción de levantar la mano y activáis el micrófono cuando os vayamos dando paso. Así que ya sin más voy a dar paso a nuestro ponente. Como os decía, es el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Además, desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y contamos con él como uno de los psicólogos que tenemos en Vitalaire. Así que sin más dilación le doy paso. Muchas gracias a todos porque hoy es un día especial y que en un día previo a Semana Santa tengamos ya unos cuantos pacientes que os habéis tomado interés en estar en nuestro taller es para agradeceroslo. Así que muchas gracias. Adelante, José Luis. Gracias, Virginia. Y exacto, gracias por asistir un día como hoy, ¿no? Que no es fácil, así en temporada de fiestas. Voy a compartir la presentación. Podéis interrumpirme cuando queráis. No sé si sois cuidadoras todos. No sé si podéis poner en el chat si sois afectados o sois cuidadores o sois profesionales, no lo sé. Si os apetece ponerlo, pues así también, aunque el taller vaya dirigido a cuidadores, pues intentamos, ¿no? Orientar también el ratito este que estamos hablando con vosotros y vosotras, ¿no? Gracias, Olga. Bueno, hablar de autorregulación a mí es un tema que me apetece mucho compartir con vosotros, ¿no? Es algo que no, gracias, Nieves, es algo que no es fácil, ¿no? Y que está ahora pues también algo así como muy de moda, intentar regularse y con todas las técnicas de meditación y de mindfulness que estamos bastante invadidos por ellas, ¿no? Y que siempre parece como una misión, ¿no? Eso de regular emociones. Yo creo que a veces se confunde lo de la autorregulación y se puede incluso confundir con dejar de sentir, ¿no? Las emociones, ¿no? Y a veces ese es el error, uno de los errores principales del autoconocimiento, de la autorregulación o el de utilizar o normalizar las emociones que vamos sintiendo a lo largo del proceso de nuestra vida y más aún cuando hay
un estresor, no sé si llamarlo así, tan importante como es un diagnóstico de ELA, tanto para el afectado, pero también para el cuidador, ¿no? Yo creo que sí me apetecía mucho empezar diciendo eso, ¿no? Que la autorregulación no se trata o no consiste en dejar de sentir esas emociones cuando estaremos todas de acuerdo, ¿no? Que las emociones son condición sine qua non de la persona, ¿no? Si preguntáramos cuántas veces hemos sentido tristeza en el último mes, sin llegar a depresión, pero cuántas veces hemos sentido tristeza, pues la mayoría o yo creo que en la totalidad de los casos, pues diríamos que muchas veces, ¿no? Y también cuando decimos cuántas veces hemos sentido miedo, y no estoy hablando de fobia, sino de un miedo, digamos, reactivo a un evento de la vida, pues también diríamos en la totalidad de nosotras que en múltiples ocasiones. Lo mismo ocurre con la ansiedad, ¿no? Y con el enfado, ¿no? Son, digamos, algo que aunque es molesto y aunque es desagradable, pues es innegable que convive con nosotros de forma rutinaria, pero sí es verdad que culturalmente, no sé si en eso estáis de acuerdo, culturalmente, socialmente, pues siempre em, se ha tenido en cuenta las emociones, o sea, se las ha considerado como algo negativo, como algo a eliminar, y entonces, pues, en muchas ocasiones la fuente principal de estrés y de sufrimiento en la vida, independientemente de estar, ¿no? En un entorno con esta enfermedad, pues siempre ha sido esa lucha, como digo, constante para desembarazarnos de esas emociones, ¿no? Yo creo que la autorregulación, y así introduzco un poco el tema a mi manera, consiste en aprender a convivir con esas emociones inevitables. Ya hay películas de Disney que yo siempre en algunos cursos lo recomiendo porque hablan mucho de ese cambio, si me atrevería incluso a decir cultural, en la que también inculcamos a nuestros hijos y en los colegios y en las familias, pues inculcamos otra manera, ¿no? De relacionarnos con las emociones. Antes había, también sigue ocurriendo ahora, pero yo creo que en menor medida, ¿no? Siempre había pues esa intención de eliminar y de intentar pasar por la vida algo así como de puntillas, ¿no? Intentando buscar esa alegría permanente y nos olvidamos muchas veces, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, de que son inevitables, de hacerles un hueco, ¿no? A esas emociones y de, no se me ocurre otra forma de decirlo que aprender, como decía, a convivir con esas emociones. Por lo tanto, esto no lo digo yo, lo dicen también los expertos del manejo emocional, de la autorregulación, ¿no? Que se trata de, de normalizar, pero desde la verdad. Normalizar desde no decir es normal que sienta esto y, y, y voy a hacer por no pelearme con ella, ¿no? Sino que se trata quizá de un paso más, y es una palabra que a mí me gusta mucho utilizar, que es la disposición, de estar dispuesto a sentir algunas emociones desagradables, pero que son adaptativas, como veremos en alguna diapositiva después, em, para que en definitiva se puede sentir miedo o se puede sentir determinadas emociones que si las normalizamos y las asociamos a algún evento efectivamente que conlleva ese tipo de emociones, pues algo así como que no existe un sufrimiento adicional, ¿no? Al que ya lleva la situación de por sí mismo. Es decir, que se puede sentir mucho miedo ante una situación como una reacción normal, reactiva y adaptativa de amenaza y por lo tanto pues negativa en ese sentido, desagradable, pero también puede estar encima ese intento de quitarnos la emoción, ¿no? Y entonces se une la emoción que ya en sí misma tiene o conlleva la situación unida a esa intención de quitárnosla así que no podemos y que en muchas ocasiones pues genera desesperanza, ¿no? O frustración y por tanto estamos hablando de un sufrimiento adicional o algo así. Antes he dicho lo de las pelis de dibujos animados y ahora ha salido una, no sé si habéis visto, que se llama Red, se llama Rojo, que habla mucho, muy bien de esto, de la autorregulación y aunque sea una película de animación,
yo la recomiendo mucho para la gente adulta, ¿no? Sí es verdad que nosotros las hemos visto por nuestros hijos. Y luego otra peli que ya hace más tiempo, pero que hablando de autorregulación, nos la recomiendo también mucho, es Del revés. No sé si la habéis visto, de Pixar, y que, bueno, el guión está hecho por dos psicólogas americanas y que habla muy bien de cuando intentamos, en determinadas circunstancias de la vida, que la alegría se superponga o se ponga delante de otras emociones básicas, muy reactivas a situaciones, que se monta realmente un pitote en el cerebro, ¿no? Si me permitís la expresión, porque mm, no dejamos ese hueco relacionado con el estar dispuesto a sentir determinadas emociones negativas, y ya sobra decir, y introduzco un poco en el ámbito, ¿no? que estáis viviendo tan de cerca, el aluvión de emociones negativas que conlleva el hecho de ser afectado y cuidador de una persona con ELA, ¿no? A mí me resulta, tampoco quiero ser muy negativo, pero me resulta a veces muy desesperanzador hablar del cuidador de ELA, porque eh, cambia radicalmente, ¿qué os voy a decir yo a vosotras?, la vida cuando un familiar nuestro pues es diagnosticado con esta enfermedad, ¿no? No solamente por aquellos aspectos emocionales, sino también por los cuidados técnicos que tenemos que aprender en determinados momentos del proceso de enfermedad, y que aunque nosotros en el clínico sí es verdad que hacemos pues digamos, un proceso muy de aprendizaje supervisado por enfermería y por médicos de los procedimientos que hay que llevar a cabo en casa, y que en muchas ocasiones se asemejan a los cuidados en UCI respecto a la ventilación invasiva o al manejo de una PEG la supervisión y manejo de una ventilación mecánica por traqueotomía, ¿no? Entonces, se necesita estar cerca. Entonces, sí me apetece mucho decir que quizá el talón de Aquiles de la sanidad, hay muchos, ¿no? Y estamos permanentemente o están permanentemente haciendo ensayos clínicos para ver si encontramos una solución a esta enfermedad o una cura para esta enfermedad, pero quizá el talón de Aquiles actual en los procedimientos activos que existen es la no posibilidad de tener un cuidador externo pagado por la sanidad, y que no hiciera que el cuidador familiar pues tuviese en todos los roles de su vida pues un cambio tan drástico de vida y esa adquisición de aprendizaje y ese impacto emocional que conlleva. Entonces, sí me gustaba, me apetece mucho decir que yo llevo, no sé, creo que llevo 16 años en el clínico, y todavía me cuesta mucho, o no soy capaz de ponerme muy en el lugar de los cuidadores, ¿no? Por, por justamente lo que estábamos diciendo. Estas son las dos pequeñas introducciones que, que quería hacer respecto a la autorregulación, de que yo creo que sí deberíamos de considerar como premisa básica. Yo no os conozco y no sé vuestra experiencia con esto de los intentos de estar bien respecto a las emociones, ¿no? Y no sé vuestra idea previa de qué es lo que consiste la regulación emocional. Luego la separaremos en tres grandes bloques que quizá pueden amortiguar, pues como digo, este tsunami emocional que implica pues estar, ¿no?, en ese contexto de la esclerosis lateral amiotrófica. Esta frase de Nelson Mandela me gusta mucho porque nos quita, en cierto modo, mucha responsabilidad respecto a lo que sentimos. Es una frase de Mandela, pero recoge muchas de las teorías psicológicas, ¿no?, o los marcos teóricos o explicativos del manejo de emociones, ¿no? Y como digo, de ese intento a veces desesperado de no estar triste, de no estar enfadado o de no tener miedo, ¿no?
Y bueno, yo no sé qué os dice la frase, yo no sé si os gusta, pero está diciendo muchas cosas y la primera, como digo, es que no somos responsables ni de lo que sentimos, ni de con qué intensidad lo sentimos. Uno no elige qué es aquello que le da miedo, ¿no? Y tampoco selecciona o puede modular cuánto le pone triste una cosa, cuánto le enfada una cosa, un evento vital, ¿no? Entonces, parece ser que la autorregulación, y ya nos enganchamos un poco a la frase, no depende o no está relacionada con el hecho de a ver qué técnica utilizo o a ver qué estrategia de relajación utilizo o a ver qué modo de pensamiento tengo para dejar de tener este miedo, ¿no? Yo cuando pregunto a afectados de ELA y a sus familias en consulta y les pregunto en muchas ocasiones qué le gustaría hacer con el miedo o qué le gustaría hacer con esa desesperanza, con esa tristeza, pues ya cuando avanzamos un poco más en la conversación es diferente, pero muy al principio todos tendemos a decir que eliminarla, ¿no? Que desaparezca, ¿no? Para en cierto modo sentirnos de otra manera o en cierto modo totalmente no sentirla, me refiero, ¿no? Porque parece como hemos estado haciendo en la introducción, que el objetivo es eliminarla, ¿no? Y bueno, pues llevando un poco más allá a lo absurdo de intentar eliminar las emociones, porque estoy convencido que nadie de vosotras lo ha conseguido, entre otras cosas porque no se puede, aunque tengamos esos intentos desesperados, eh, pues se trata, como decía, de acompañar. Y ahí, si estamos diciendo que no se elige lo que se siente ni qué intensidad con la que se siente, pues parece ser que la autorregulación emocional o el hecho de manejar nuestra propia emoción o el hecho de aprender a normalizar y estar dispuesto y aprender a convivir con esa emoción, pues se basa en lo que ocurre después, ¿no? En cuánto tiempo eh, hacemos que permanezca esa emoción, porque esto de las emociones hay como unas leyes que se han ido formulando y una de ellas es, y que a mí me explica muy bien muchas cosas, y es que cuanto más nos resistamos a algo, más tiende a aparecer, ¿no? Cuanto más caso le hagamos a esa emoción y cuanto más intentos hagamos por quitarnos o desembarazarnos de esa emoción, pues parece que más tiempo permanece con nosotros y con más intensidad, ¿no? Lo mismo ocurre con la ansiedad. Podemos estar... Eh, hay muchas cosas en la vida que nos producen ansiedad, que nos producen estrés, ¿no? Y yo creo que es una de las sensaciones emocionales más desagradables, ¿no? Y entonces se genera como una rueda, como un círculo en el que se genera como un miedo al miedo, ¿no? Como una ansiedad anticipatoria a la ansiedad y estamos como, cuando no tenemos ansiedad, como anticipando o intentando buscar estrategias para que cuando llegue la ansiedad no nos haga mucho daño, ¿no? Y un poco, pues, la idea o lo que se ha demostrado es que cuanto más la miremos de frente o cuanto más aceptemos que tiene que estar ahí, pues como que parece que se queda un poco más callada, ¿no? Como que parece que no nos hace tanto daño porque no estamos intentando quitárnosla de encima, ¿no? Y aquí es donde entran pues muy mucho las técnicas de meditación, sea de la corriente que sea, ¿no? Hay muchos tipos de meditación, pero todas se basan, me imagino que sabéis, pues en eso del no juicio, del no juzgarnos. Lo que pasa es que nuestra mente está continuamente evaluándonos, ¿no? Y posicionándonos en el pasado, por qué haríamos aquello, o qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido esto, y en el futuro, y qué pasará cuándo, y yo no sé si seré capaz de hacer lo otro, y entonces como que permanece muy poco tiempo en el presente y además, como digo, esa mente errática pues en muchas ocasiones está centrada en otro sitio que no sea en el hecho de aceptar que ante determinados eventos de la vida pues acontecen o van acompañadas de estas emociones tan molestas como las que acabamos de describir, ¿no? Yo creo que hasta que no, esto yo creo que es un proceso, ¿no? Esto en otros ámbitos también se habla mucho y se habla que
esto de la cultura emocional como que se tiene que transmitir de uno a uno, ¿no? De que cuando tú ves a alguien manejar determinados problemas o de aceptar, y aquí cuando hablo de aceptación no estoy hablando ni mucho menos de resignarse, ¿no? De como estoy sintiendo esto me conformo y esto se vive con pena y ya está, ¿no? No estamos diciendo eso, estamos diciendo que esa situación da lugar o convive con miedo y convive con tristeza y que el no juicio se basa en reconocer, en la autoconsciencia, en el autoconocimiento, de decir, tengo esta emoción y ahí el hecho de poner nombre a lo que se siente pues es fundamental. Tengo esta emoción y es normal que me sienta así, ¿no? Y es como cuando bajamos los puños, cuando bajamos los guantes de boxeo y dejamos de pelearnos con esta emoción. Si no estáis de acuerdo, Polín, yo estaré encantado de discutir en el mejor sentido de la palabra con vosotros, ¿no? Esto muy rápido. Mm, yo entiendo la autorregulación emocional, concretamente en el ámbito de cuidadores, como una forma de autocuidarse, por descontado que también fuera de cualquier ámbito, ¿no? Todos hemos dicho que nos podemos sentir identificados con haber pasado situaciones difíciles en la vida y que todos nos habremos pillado o seguimos pillándonos o seguimos intentando de forma ciega, pues eso que estábamos diciendo de dejar de sentir, ¿no? Y solamente hay dos maneras de no sentir ante un evento. Y una es que nos importe un pimiento ese evento, que no es el caso, o que no tengamos la capacidad cognitiva o cerebral de ver las consecuencias, ¿no? Y entonces, solamente en esos dos casos, pues no sentiríamos una emoción negativa. Y decía que esta diapositiva, pues, cuando preparaba la charla de hoy, no podía dejar de ponerla, ¿no? Entendiendo esa autorregulación, como digo, relacionada con el autocuidado tan necesario y de esa frase tan típica que escuchamos, pero a veces tan difícil de eh, cuidar al cuidador o el cuidador tiene que cuidarse, ¿no? Y que a veces sí es verdad que cada vez también pues existen menos normas culturales y familiares y de presión social en la que el cuidador tiene que tener determinados roles y no puede permitirse el lujo de bajar la guardia y que los buenos cuidadores son los que están siempre permanentemente al pie del cañón y que quien está enfermo es mi familiar y yo no tengo derecho a, ¿no? Todas esas cosas son reglas verbales que a mí en mi experiencia clínica pues se han traducido siempre en un nivel de sobrecarga del cuidador brutal, ¿no? De esa falta de autocuidado, pues siempre da lugar a ese burnout que decimos, incluso en ocasiones a esa claudicación familiar, de realmente cuando estamos cuidando durante un periodo de tiempo no demasiado largo, pues parece ser que sacamos batería y energía de donde no la hay, pero que cuando se alarga la situación, como no utilicemos estrategias de autocuidado, pues puede ser un verdadero desastre para todos, ¿no? Y aquí es donde sí entra el significado de que para cuidar bien uno tiene que cuidarse. Pues sin cuidador externo, sin la posibilidad de cuidador externo, sin apoyo sanitario cercano y sin determinados recursos económicos, pues como que eso del autocuidado como que todavía se hace mucho más difícil. No voy a leer los derechos, la presentación os la podrá enviar Virginia para que la tengáis, pero bueno, son, mientras me imagino que estoy hablando, estáis leyendo y se trata de la necesidad del autocuidado, ¿no? Por parte del cuidador desde momentos muy iniciales de la enfermedad, porque otra de las cosas que hablaremos luego respecto a la autorregulación emocional, que es lo de pues, expresar verbalmente cuando mostramos un desacuerdo, cuando no estamos de acuerdo con el afectado o cuando relacionados con ese autocuidado tenemos que poner determinados límites, ¿no? Y que como digo, algunas frases como de yo soy el cuidador, no soy el afectado, pues algo así como que no tengo mucho derecho a
cosas, ¿no? Sino que tengo que proporcionar el cuidado a toda costa, sea al precio que sea. Y, y bueno, y esa obligación, entre comillas, moral, ya os he dicho antes que yo no os conozco personalmente y que cada uno pues tenemos nuestras estrategias, ¿no? Y que hay gente pues que desde el principio em, pues la relación que tenga con el afectado, pues en pocas ocasiones difiere de la que se tenía antes de la enfermedad, ¿no? Y yo creo que las enfermedades no empeoran las relaciones, pero tampoco las mejoran, ¿no? Y entonces, bueno, pues como digo, cada uno evidentemente tendrá su forma de relacionarse con su gente, con sus seres queridos, y eso pues está evidentemente, espero que también estéis de acuerdo, pues muy relacionado con la manera en la que aceptamos demandas o en la forma en la que se traducen los cuidados o en la forma que tenemos incluso de poder expresar emocionalmente en ese núcleo familiar, pues cuando uno está cansado, cuando uno realmente está sintiendo una emoción. Una de las bases de la autorregulación se basa justamente en esa expresión emocional asertiva, ¿no? Pero también he escuchado en muchas ocasiones cómo le voy a decir al afectado que estoy triste con lo que ya tiene encima o algo así, ¿no? Y luego cuando preguntas al afectado, pues te dice, estoy viendo muy triste a mi marido, ¿no? Y no somos capaces de hablar de ello, ¿no? Además, yo tampoco quiero mucho porque ya tiene bastante con estar a mi lado y con cuidarme como para que encima decirle yo que tengo miedo, ¿no? En fin, y yo creo que muchas veces van en paralelos esa comunicación asertiva y yo creo que una de las formas que tenemos de estar dispuesto o de reconocer esa emoción es justamente compartiéndola, ¿no? Y eso, pues yo creo que a veces, y ya será la última vez que lo diga hoy, no os conozco y no sé qué tipo de relación tenéis, pero muchas veces esa incomunicación emocional o esa percepción de que podemos hacer más daño aún del que ya existe por hablar de temas delicados o por hablar de cómo nos sentimos, pues hace que el vaso se vaya llenando, ¿no? O que se sobrecarga, vaya creciendo y por tanto, sin hablar de muchas magias o sin intentar quitarnos la emoción, una de las formas que se nos permite o que tenemos, uno de los recursos que tenemos para regular esa emoción y algo así como disiparla o eso que se decía antes, o canalizarla o algo así, pues se trata en muchas ocasiones compartirla. De todas formas, no se puede compartir una emoción si no somos conscientes de la emoción. Y también he escuchado en muchas ocasiones decir, uy, yo me siento muy mal, pero no sé muy bien lo que me pasa, pero me siento fatal. Uf, una impotencia, yo no sé muy bien qué es, pero yo así no puedo seguir. Bueno, pues yo creo que la autorregulación, luego hablaremos de los apartados concretamente. ¿Sí? Una de las premisas básicas también de la autorregulación se basan justamente en la capacidad de ponerle nombre verbal a a lo que estamos sintiendo, ¿no? Para saber muy bien a qué nos estamos algo así como enfrentando, ¿no? Y para hablar de normalización emocional, para hablar de esa disposición que decíamos antes, pues, y para hablar de compartir emocionalmente dentro de nuestro entorno familiar, pues evidentemente lo más básico, lo más de abajo, es saber auto reconocer lo que sentimos, ¿no? Puede parecer muy de perogrullo, puede parecer muy básico, pero en muchas ocasiones no somos capaces de poner nombre. Luego al final, si os parece, pues me dais vuestra opinión, ¿no? Pero a veces no es fácil ponerle nombre, pero a veces tampoco es fácil verbalmente decir tengo miedo o estoy triste, porque culturalmente, y otra vez vuelvo a lo de antes, está como relacionado con debilidad, ¿no? Como que no estamos siendo capaces de afrontar determinado evento en nuestra vida, ¿no? Si reconocemos incluso verbalmente que estoy triste, pues es que no somos tan
buenos cuidadores. Estos son reglas verbales que, como veis en la pizarra, pues algo así como que se generan, ¿no? A lo largo de nuestra educación, a lo largo de nuestro crecimiento como persona, en nuestro entorno escolar, luego en nuestro entorno familiar, luego también en la edad adulta, en cómo nos relacionamos con la gente, con los problemas, con las dificultades, y al final se generan pues como que esas reglas, ¿no? Y algunas más llamativas y que ahora también están menos presentes en nuestros tiempos, es algo así como, no sé si me ocurre, la de los hombres no lloran, ¿no? Los niños no lloran, por ejemplo, que ahora, insisto, por suerte ya está menos presente, pero un niño que tenía esa regla verbal, un hombre que tenía esa regla verbal, pues cuando llega a la edad adulta y tiene un evento estresante que está relacionado con la tristeza y tiene la intención o la necesidad de, por ejemplo, llorar o reconocer que está triste, pues estaréis de acuerdo conmigo que tiene mucho más difícil dentro de su sistema de creencias poder reconocer que está triste, ¿no? Y es lo que decimos de, joder, mi marido nunca ha hablado de emociones, nunca ha sido capaz de expresar lo que le tiene, lo que le pasa, ¿no? Y eso, pues, evidentemente va muy en contra, ¿no? De lo que estamos hablando justamente esta tarde, a mí no me gusta la palabra autocontrol, que también se utilizaba mucho antes en la autorregulación emocional, ¿no? Porque no, justamente no se pretende controlar la emoción, sino hacerle un hueco en un sitio donde nos haga algo así como menos daño, ¿no? Pero bueno, entonces necesitaba este encuadre un poco para compartir con vosotros y con vosotras de lo que culturalmente se entiende por autorregulación y de lo que estamos acostumbrados a hacer con las emociones, ¿no? Aquello que nos da bienestar y alegría es algo así como enfermedad mental o emocional o algo así como psicopatológico, ¿no? Porque no estamos siendo capaces de ser felices. Menuda barbaridad o menuda responsabilidad desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la autorregulación emocional. Bueno, lo acabamos de decir. Eso de sufrir no gusta, es negativo, hay que eliminarlo. Eso de las emociones negativas es patológico y por lo tanto, pues el esfuerzo debe ir dirigido a eliminarlo. Y el bienestar es salud y las emociones negativas es una incapacidad del manejo. No sé, aquí he puesto estas fotos, son algunas de las cosas que pretendemos, ¿no? Cuando preguntamos, es verdad que esta diapositiva me la he autorrobado de otras presentaciones de otros ámbitos, pero cuando preguntamos en la vida, en la calle, a gente, ¿qué esperas de la vida? Pues en muchas ocasiones está relacionado con ese bienestar, ¿no? Con eh, ese alcanzar determinadas metas que están relacionadas pues con lo que también socialmente y culturalmente está como bien visto, ¿no? O reconocido como que ha sido competente y capaz, ¿no? De tener un buen trabajo, de tener una familia sana, de tener amigos, de tener una casa preciosa y de tener dos hijos. Imaginaos aquella mujer que ha aprendido por dentro de su entorno de vida o dentro de su biografía, pues ha generado de forma muy latente y muy potente la frase de que para ser una mujer plena pues hay que tener hijos. Para llegar a la satisfacción como mujer realmente hay que saber lo que es ser madre, ¿no? Imaginaos pues cuanto más rígidos estemos a esa regla verbal, una mujer que no pueda tener hijos en su edad, pues me imagino que estaréis de acuerdo conmigo que sufrirá mucho más que aquella mujer que le gustaría tener hijos, pero que no es una condición necesaria para ser pleno, para ser feliz, ¿no? Y eso, pues, depende mucho de esa regla verbal que hayamos ido adquiriendo. Hay muchas reglas verbales que tenemos y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos actuando bajo
regla verbal aprendida y es solamente una regla verbal. Y a nivel emocional, que es por lo que os cuento esto, infinitas relacionadas con lo que acabamos de decir. Quien muestra emociones es débil, quien reconoce que está triste es que no ha sido capaz, los niños no lloran, si no soy capaz de no sentir esto es porque no tengo habilidades o porque tengo un problema más grande, en fin. Y asociadas, que también hemos dicho antes algunas, con el afectado o en relación con nosotros mismos, pues son muchas las reglas que nos están modulando, insisto, a veces sin darnos cuenta que nos están modulando por el mero hecho de estar escritas en algún sitio cultural y que en muchas ocasiones está relacionada con mucho malestar y con mucha resistencia y con mucha responsabilidad, ¿no? Hacia nosotros mismos, ¿no? No es todo feo, Jolín, también estamos diciendo que esto parece ser que está cambiando, ¿no? En el entorno y en los colegios se hace de otra manera esta regulación o este enfrentamiento a conflictos o esta tolerancia a la frustración o el hecho de entender la vida no solamente como eventos positivos, ¿no? Porque al igual que en ese ejemplo que hemos puesto de la mujer que quiere tener hijos, pues ante la salud, ante la pérdida de la salud, ante la pérdida de nuestra imagen corporal, de quienes éramos antes de la enfermedad y después, o respecto a los roles o la imaginación que habíamos hecho de nuestra jubilación o de nuestro futuro, pues en muchas ocasiones no se parece en nada a lo que realmente se está viviendo, ¿no? Entonces, eh, difícilmente esa adaptación a esa situación no elegida si tenemos de forma muy rígida de que la única forma de estar bien, la única forma de ser feliz es, es estar sano, ¿no? Por ejemplo, es una regla muy drástica, pero para que entendamos un poco la dificultad evidente que tenemos a la disposición de adaptarnos o de aceptar determinados eventos que como estáis viviendo en el día a día, pues no hemos elegido, ¿no? Y todo eso a pesar de la utilidad, ¿no? Que tienen las emociones. Es decir, que por un lado intentamos desembarazarnos de ellas y dejar de sentirlas y eliminarlas, pero también somos muy conscientes del, del lo adaptativo de sentir emociones, ¿no? O las señales de alarma que implican las emociones, ¿no? Yo si no tuviera miedo, pues no iría con el casco, por ejemplo, en la moto, ¿no? O si le viese a mi hijo un bultito en la tripa, pues si no existiese el miedo, pues no lo llevaría al médico y cosas así. Haríamos, pues, conductas temerarias o si no sintiéramos enfado, pues seríamos el bufón de nuestro entorno y todo el mundo se metería con nosotros y no daríamos respuesta. Y la tristeza también como que tiene su efecto, ¿no? Ante las pérdidas de poder hacer esa resiliencia, ¿no? Ese término que está tan ahora, de poder sobreponerse, ¿no? Es como esa amenaza que nos permite darnos cuenta, ¿no? De, de que estamos o de que necesitamos más recursos para, para remontar o para aceptar o para reconocer, ¿no? Para tener, como decíamos, esa conciencia. Entonces, por un lado está ese intento desesperado por eliminarla, pero también entendemos muy bien su valor adaptativo. La faena de todo esto es que son desagradables, ¿no? Son difíciles de llevar, son molestas, nos hacen mucho daño. Pero si estábamos de acuerdo desde el principio, es como quitarse un brazo. Quitarse la tristeza ante un evento de pérdida, pues es como quitarse un brazo porque nos apetece en ese momento, ¿no? Bueno, pues absurdo. Bueno, pues no sé por qué no vemos tan o igual de absurdo que ante una pérdida, sea de la índole que sea, o ante una amenaza, sea de la índole que sea, pues no nos demos en cierto modo o en muchas ocasiones permiso a sentir miedo, ¿no?
Antes de entrar en esos tres bloques que os hablaba, y ya no, evidentemente, no le doy más misterio, no era misterio, sino que ahora llegábamos, pues una de las también condiciones a tener en cuenta en esto de la autorregulación y del autoconocimiento emocional y en darse permiso y en estar dispuesto, pues es justamente estar dispuesto, perdón por la redundancia, es no verbalmente, no decir es verdad que esto es así y que hay emociones ligadas a eventos y tengo que aceptarlo. No, no, realmente con conciencia saber que no podemos desligar determinados eventos a determinadas emociones. Por favor, no confundamos con resignación, como decía antes, ¿no? Seguramente seáis expertos o expertas en el manejo emocional, ¿no? Porque por suerte también es algo que se aprende y aunque también exista una regla verbal cultural de que nos dice en muchas ocasiones yo soy así, yo soy muy nervioso, yo soy muy ansioso, yo no me puedo relajar, o yo no puedo hacer esto, o yo soy incapaz, o bueno, pues esto de las emociones, y esto tampoco lo pongo en mi boca, sino en boca de expertos en la regulación emocional, pues por suerte es aprendible, ¿no? Igual que las estrategias de asertividad o incluso algunas cosas relacionadas con la motivación, pues son aprendibles después de tener conciencia de que se quieren cambiar, me refiero, ¿no? Porque habemos personas que reaccionamos según la emoción que sintamos, nos enfadamos y reaccionamos. Estamos tristes y reaccionamos como tristes, piloto automático, ¿no? Y se trata de darse cuenta de que uno está enfadado, que es diferente. La autoconciencia de la emoción es muy diferente a reaccionar con la emoción que se tiene. Uno se enfada y da el puñetazo. Eso es acción-reacción. O uno está triste y llora. Estamos hablando de darse cuenta que uno está triste. Es la única forma que nos permite, lo que decíamos anteriormente, de poder poner nombre a lo que sentimos. Las estrategias de autorregulación o de automodulación emocional siempre ha habido pues muchas, ¿no? Respecto también a la toma de decisiones o a estrategias algo así como de relajación, perdón por la sonrisa, pero ese tipo de técnicas más antiguas, si me dejáis decir, están todas relacionadas con eliminar el síntoma, eliminar la ansiedad, eliminar, a ver cómo engaño, entre comillas, un poco al cuerpo para dejar, para hacer que deje de estar ansioso, ¿no? O a ver cómo desvío la atención a otro sitio, o a ver cómo cambio el pensamiento más positivo para no pensar así y por lo tanto, pues no tener esa tristeza que tengo. Bueno, pues cada vez se va demostrando más que eso nos sirve mucho. Es un intento más de control de las emociones, un intento más de eliminar aquello que nos molesta de nuestra vida, ¿no? O de juzgarlo, o de ponerlo como bueno o como malo, y entonces es malo para mí y lo tengo que quitar, ¿no? Bueno, pues ahora las técnicas de autorregulación están más centradas en la disposición. Cuando digo ahora no digo el año pasado, sino que ya hay una corriente de hace un tiempo y que se está traduciendo en muchos cambios sociales relacionados con una forma diferente de relacionarnos con nosotros mismos y con las emociones, ¿no? Y una frase chula yo creo que es eso de darse permiso, ¿no? Que habemos muchos supermanes y muchas superwoman por ahí en el ámbito de los cuidados y que al final no son buenas consejeras. Se pueden mantener durante un tiempo con la idea errónea de no hacer daño a nuestro entorno, pero es algo que pasa factura, no demasiado tarde, ¿no? Cuando pasa un poco de tiempo en una situación de tan alta vulnerabilidad emocional y física como la que estáis viviendo. Esta es la diapositiva que decía que hay muchas técnicas de autorregulación y bueno, pues estas son una de ellas, digamos algo así como más ajustadas a un cuidador, mm, a una persona que vive o cuida o acompaña a una persona con ELA, ¿no?
Antes decíamos un poco lo de la expresión emocional asertiva, lo de poder compartir, ¿no? Lo de poder empujar el carro en la misma dirección o el poder em, dejar todas las cartas emocionales sobre la mesa, ¿no? Porque es igual, digamos, de maleficente, pues estar siempre hablando de algo, de las emociones negativas, ¿no? Y de esa sobrecarga también emocional, pero también es muy maleficente o muy poco adaptativo el hecho de que tanto el afectado tenga que estar adivinando en el cuidador cómo se siente, como el cuidador tiene que estar adivinando en el afectado cómo se siente, ¿no? Y en donde no se habla y donde lo ve luego contar con los ojos llorosos y te dice que no le pasa nada, ¿no? O como cuando ves un comportamiento de uno u otro que no estamos de acuerdo y por lo de antes, por no hacer daño o por no entrar en conflicto, pues no se dice, ¿no? Y al final, pues la situación se va quemando y esas antiguas ollas a presión pues se van cargando, se van encendiendo más y si no soltamos esa válvula de escape de la olla a presión, pues al final esto explota, ¿no? Y una forma de abrir o de autorregular emocionalmente, pues es justamente quitando esa válvula de la olla a presión y una de esas formas es expresando emocionalmente lo que se está viviendo, evidentemente, a quien quieres, con quien quieres, y no se trata de ir diciendo en todos los sitios donde vamos cómo nos sentimos, ¿no? Uno elige quién es el interlocutor o a quién elegimos para compartir determinadas emociones, ¿no? También es verdad que cuando compartimos con alguien que no recibimos feedback y que no nos sentimos escuchados, pues hasta ahí llega la conversación, ¿no? La siguiente vez no compartimos. Pero no solamente se trata de compartir emocionalmente, sino también, como digo, de mostrar un desacuerdo ante una conducta que nos está haciendo sentir mal, ¿no? Tenemos algo así como todo el derecho, que es lo que decía en la diapositiva segunda del cuidador, de los derechos del cuidador, como que tenemos derecho a decir lo que pensamos o a demostrar desacuerdo por aquellos que nos generan malestar, incluso si estamos hablando con alguien que está enfermo de ELA, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que hay que cambiar la concepción de lo que implica hablar de las emociones. Lo que está haciendo el daño es la esclerosis lateral amiotrófica y lo que conlleva. No es el daño el hecho de hablar de temas delicados, más aún cuando preguntamos de forma separada, que lo hemos dicho antes, pues se vive un poco el sufrimiento de forma paralela, ¿no? Sin compartirlo. Bueno, pues la primera es, vamos a hacer, ahora son 52, un mini repaso de esos tres puntos. El primero era la expresión emocional asertiva y esa expresión emocional, perdón, pues también hay muchas formas, ¿no? No de hacerlo, sino hay muchos ámbitos en los que tenemos que desplegar nuestras habilidades emocionales para que no se quede dentro, ¿no? Porque ahora en la siguiente diapositiva veremos las consecuencias que tiene la inhibición y el callarse cuando algo nos molesta, ¿no? Y también las consecuencias que tiene el hecho de que si vamos callando, vamos inhibiendo y vamos llenando el vaso, pues llega un momento como un buen ser humano que se llena y solemos expresar la emoción con agresividad, ¿no? Al final todo tiene un límite, ¿no? Bueno, pues quizás hay un punto intermedio entre esa evitación, entre esa agresividad del mal humor cuando ya no se puede más y que a veces está, pues efectivamente muy justificado, pues parece ser como que hay un punto intermedio, ¿no? Y bueno, ahí se ve un poco en la primera fila ese estilo agresivo, pues esa acusación, esa pelea, ese culpar al otro, que a veces, como digo, se tiende a usar cuando ya hemos callado durante tiempo, cuando no hemos sido capaces de expresar emocionalmente un desacuerdo, pues se traduce en ese tipo de conductas y que aunque existe una guay explosión de adrenalina a cortito plazo, pues luego a medio y a largo plazo no funciona, ¿no? Los otros se alejan, no es una forma de acercarse, ¿no? Porque al final luego también aparecen los sentimientos de culpa, de aislamiento y ese malestar
posterior a pesar del desahogo inmediato. El estilo pasivo, la inhibición que hablábamos antes, ese silencio, ese dar la razón al otro, ese asentimiento, pues que también a corto plazo evita el conflicto y evita esa creencia que tenemos de hacer daño, pues a largo plazo pues nos vamos quemando más, ¿no? Como hemos comentado. Y además los otros, a medida que nos callamos, pues todavía nos demandan más, ¿no? Y nos piden más cosas. Total, como no va a decir nunca nada. Y además yo tengo el derecho, por estar enfermo, de que me ayude a toda costa y más quisiera yo estar sano para poder ayudarla a ella o ayudarle a él. Y bueno, pues hay un punto intermedio en el que se basa, como venimos diciendo esta tarde, en la expresión emocional ni agresiva ni inhibida de lo que sentimos. Y era pues un poco haciendo un breve resumen. A mí es algo que en su momento lo aprendí cuando empecé con esto de la psicología y con el paciente grave, y hablo antes de entrar en el clínico, y de que evidentemente cuando éramos más pequeños o jóvenes, pues habíamos utilizado estrategias de asertividad, pero hasta que no vi escrito, hasta que no vi los pasos bien determinados, pues no me di cuenta o no tomé conciencia de que es una habilidad aprendible y que nos sirve en cualquier ámbito, ¿no? Porque justamente como veremos ahora en la diapositiva siguiente, pues lo que hace es no juzgar, ¿no? Esa asertividad se centra en el mensaje que damos basado en nuestra opinión, en nuestro mensaje, en el mensaje yo que llaman, y ante el hecho de cómo yo me siento nadie puede decir. No es lo mismo que yo diga, eres un maleducado, a mí no me hables mal porque eres, a decir que cuando me hablas mal, ahí no estoy juzgando, solamente estoy describiendo lo que ha pasado, cuando me hablas mal, yo me siento fatal. No es lo mismo de que eres un maleducado, de que no me tienes en cuenta, de que no me estás tratando bien, sino que describimos la situación. Cuando esta mañana me has dicho esto, que sepas que me he sentido fatal. Bueno, pues ante eso, ante ese yo me he sentido, nadie puede decir nada, porque soy yo. No es lo mismo que cuando hacemos un juicio de valor acerca de los otros, ¿no? Y entonces, bueno, esta diapositiva es ese mensaje asertivo de mostrar un desacuerdo o de decir algo que no estamos de acuerdo con la otra persona, pues es qué es lo que hay que hacer, y la siguiente diapositiva pues un poco traduce esto en el día a día, ¿no? En el cómo se hace, ¿no? Pero bueno, escoger el momento adecuado, pensar, bueno, describir. Yo creo que los pasos importantes es el cuarto, quinto, sexto y séptimo, el de describir la conducta que nos molesta, expresar cómo se siente en relación a la conducta molesta utilizando ese mensaje yo de yo me siento, expresar a través de esa empatía real, de que yo entiendo que esta mañana estuvieses nervioso, o de que yo entiendo que estés muy cansado, ese mensaje de expresar al menos que se comprende el comportamiento que nos molesta del otro, ¿no? Y luego ese penúltimo paso que pone especifica qué cambio de conducta se desea, hacer una propuesta, ¿no? A través de ese qué te parece sí o me gustaría que. Entonces, haciendo un poco resumen, eh, y siguiendo a Miguel Costa y a Ernesto López, psicólogos importantes en esto de la expresión emocional, pues bueno, así de sencillo se podría traducir en los pasos, ¿no? Evidentemente hay que ponerlo muy en práctica y evidentemente utilizaréis muchas, eh, mucha asertividad previamente, ¿no? Pero el hecho de tenerlo así recogido, pues a veces como que sintetiza y como que facilita, ¿no? La comprensión, ¿no? Y entonces es cuando ayer por la tarde dijiste que sepas que me sentí muy mal. Yo entiendo que, pues eso, estabas cansado, entiendo que lo hiciste a lo mejor sin querer, entiendo que quieras que esté a tu lado todo el rato, o entiendo que para ti es mucho mejor que yo no me mueva de tu lado, pero ¿qué te parece si me llamas solamente cuando realmente me necesites, teniendo en cuenta que tengo que hacer cosas, ¿no? A mí me gustaría que me avisara solamente cuando estoy, por ejemplo, comiendo, cuando es algo muy, muy urgente, por ejemplo. Ajustable, evidentemente, a las situaciones que molestan a cada uno de vosotras, ¿no?
Bueno, este es el denominado mensaje yo, de una forma más andar por casa, traducido de un mensaje asertivo de las emociones. Ante esta manera de yo me siento, como decíamos antes, el interlocutor, el que tenemos delante, aunque esté en un momento de sufrimiento, aunque sea un jefe, aunque sea alguien que nos da respeto o que sea alguien que nos da miedo a hacerle daño, pues ese yo me siento lleva implícito un no juzgar, lleva implícito un algo que es así porque soy yo. Y como soy yo, sé muy bien cómo me siento y así lo transmito, ¿no? Como decía, en contraposición de ese mensaje que solemos utilizar cuando estamos quemados y muy posiblemente después de un uso continuado de la inhibición o del callarnos, que se relaciona más con conductas más agresivas, ¿no? De que ya está bien, de que estoy harto, de que ya no puedo más, de que tú no tienes que hacer esto, tú no deberías decirme esto. No es fácil. Un segundo punto que hemos elegido, o que he elegido para la autorregulación y el autocuidado asociado a, a cuidadores de afectados de ELA es mm, asumir límites realistas. Antes hacíamos un poco alusión al término de superwomans y de supermanes y de yo no necesito cuidador o de ya me cuidaré, ¿no? O total, si yo no tengo ganas de hacer cosas, ¿no? O lo importante ahora es él, ¿no? Pues no solamente esas metas, sino también a través de objetivos inalcanzables, como el estar permanentemente en una posición, ¿no? O el sentimiento de culpa que aparece en la gran mayoría de cuidadores cuando estamos haciendo estrategias de autocuidado ajenas a la vida del afectado, ¿no? De qué hago yo en el gimnasio, ¿no? ¿Qué hago yo viendo una película a solas, ¿no? O más quisiera él poder, no sé, que otra vez muy inundados con esas reglas verbales en la que, al igual que el afectado, según mi experiencia, me puedo equivocar o lo que me transmite la gente es que es muy difícil quitarse el sentimiento de carga, de ser una carga para la familia por parte del afectado, es muy difícil quitarse el sentimiento de culpa en el cuidador cuando, como digo, estamos haciendo uso de esos derechos del cuidador y que van en relación a cuidarse, ¿no? Para poder cuidar y que aunque sea una frase muy hecha, pues es tan real y tan necesaria que al final se traduce en una incapacidad de cuidar o en una sobrecarga muy alta, ¿no? Y para ello, pues hay que saber muy bien los roles que tiene la persona ante una tarea, ¿no? Ante unos cuidados tan delicados como es eh, la enfermedad que estáis viviendo, ¿no? Pero incluso con toda la gravedad que ello implica, también hay objetivos realistas y hay otros que son inalcanzables, ¿no? Y que esos inalcanzables están muy asociados a los supermanes y a la superwoman y que según la regla verbal cultural que hemos aprendido, si no es capaz de llegar a ese sobresaliente en los cuidados, pues como que es una persona débil o como que mi afectado o el afectado no se lo merece y no es justo que yo no sea capaz y entonces empieza ahí una rueda o una cantidad de autoexigencia que es absolutamente incompatible con la autorregulación y con el asumir límites y objetivos realistas, ¿no? Entonces, el hecho de tener claro algunos de qué depende de uno, ¿no? A pesar de lo que está sufriendo, insisto, la otra persona, que no me olvido, a pesar de eso, pues sigue habiendo esas cosas que no dependen de nosotros y que a veces lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? De que si mi marido quiere o no tiene ganas en esa situación de vivir, no tiene deseos de vivir, pues algo no estaré haciendo bien, ¿no? Es tremenda esta afirmación, sobre todo ante una enfermedad tan desastrosa o tan terrible como esta, en la que en muchas ocasiones el deseo de no poder seguir viviendo en determinadas circunstancias
pues no está relacionado con los cuidados a veces, ¿eh? Y que puede haber unos cuidados excelentes por parte de la familia y el afectado puede querer seguir deseando no vivir en determinadas circunstancias por deseo, por valor propio. Bueno, pues seguimos en muchas ocasiones pensando que el ánimo solo, digo solo, en algún modo sí depende de ese entorno familiar, ¿no? Pero solo depende de mí es una autoexigencia horrible para el cuidador, ¿no? Hay más de la evolución, del bienestar global, de las decisiones. Son exigencias tan grandes que cuando no se cumplen o cuando van en contradicción el cuidador con el propio afectado, pues como que aparecen, como decía, sentimientos de culpa y de frustración y de que algo no estamos haciendo bien. Se puede estar haciendo muy bien y también mostrar desacuerdo, ¿no? Pero claro, ante esas circunstancias que, como decía al principio, no he sido nunca capaz de ponerme en el lugar, pues decir, dedicar el esfuerzo en aquellas cosas que dependen de uno y no en las otras, teniendo en cuenta que vais apagando fuegos en muchas ocasiones, ¿no? Y que los roles se han cambiado tanto que hay que dejar de hacer pues cosas de la vida rutinaria o que esperábamos en nuestra imaginación que nuestra vida fuese de otra forma, pues no se corresponde en nada a cómo es ahora, ¿no? Y entonces es muy fácil hablar de poner el esfuerzo o decir poner el esfuerzo en aquello que depende de uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que está muy relacionado con el conocimiento, pues por ejemplo, de lo anterior, de ponernos esas metas y objetivos realistas, evadiendo un poco la culpa y evadiendo un poco la responsabilidad de todo lo que ocurre alrededor del Tampoco lo digo yo, que la responsabilidad excesiva por parte del cuidador suele ser una de las principales causas del síndrome de sobrecarga del cuidado. Para poner límites realistas, pues se necesita un apoyo logístico, que decíamos que era el talón de Aquiles, o los déficits de la sanidad en este sentido, que están tan lejos de países nórdicos como Noruega o Suecia, en la que la seguridad social paga a 3 enfermeras en 3 turnos de 8 horas, 24 horas al día, todos los días del año de forma gratuita, pues se aleja mucho de la realidad que tenemos aquí, ¿no? Y entonces no os olvidéis que no dejo de pensar que esto del autocuidado es fundamental, pero que se tienen que dar algo así como premisas básicas o necesidades básicas cubiertas para poder hacer determinadas cosas, ¿no? Porque entonces es ese apagar fuegos que estábamos diciendo. Se requiere una red de apoyo, cuidador externo y un servicio sociosanitario accesible y cercano al entorno de la familia. Aunque hay gente que se lo cree, ninguna persona puede atender a otra 24 horas al día. Y aunque hay personas que no se lo creen, cuidarse a sí mismo es una de las mejores maneras de cuidar a otra. Y aunque algunas personas no se lo creen, cuidarse a sí mismo no es egoísmo. Y no significa que queramos menos o que cuidemos peor a la persona que tenemos al lado. Bueno, lo dicho, esta es una de las formas que, a modo de títulos, ¿no? Tenemos otro taller que habla una a una de estas maneras de cuidarse, ¿no? Y de estas estrategias de autocuidado que no están exclusivamente vinculadas a la autorregulación emocional en sí misma, ¿no? Y por eso no me detengo demasiado. Y bueno, y para terminar, esa tercera parte de querernos también verbalmente, de esas reglas verbales que hemos dicho que tenemos arraigadas culturalmente y que hemos ido aprendiendo y adquiriendo y que modulan nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de comportarnos y que a veces está ligada al entorno, a la deshabilidad social, al que dirán si me ven en el cine teniendo a mi marido en casa y ese tipo de presiones sociales, esa forma que tenemos de hablarnos a uno mismo, ese diálogo interno,
pues puede ser muy dañino, puede ser muy castigador, pero también puede ser reconfortante, ¿no? O puede ser unido a esos objetivos y metas realistas del apartado anterior, pues puede ser, digamos, adaptativo, o puede ser amortiguador del sufrimiento, ¿no? Y entonces, pues tenemos que ser muy consciente de, ya no digo cambiarlos, digo ser consciente de cuáles son aquellos pensamientos que los damos tanto por supuesto que ni siquiera le prestamos atención y que esta tarde hemos dicho algunos de ellos, que al final son solo reglas verbales y que uno puede estar pensando una cosa o varias cosas respecto a algo y al final puede comportarse de otra forma, ¿no? Y si ese comportamiento está realmente guiado por nuestros valores, por aquellas cosas que realmente nos importan, pues entonces serán sin duda amortiguadores del sufrimiento y tendrán mucho que ver en esa regulación emocional o automanejo, ¿no? Aquí se me habían ocurrido también algunas que he escuchado y que a veces ya no solamente se interponen en el autocuidado y en la autorregulación emocional, sino que a veces incluso se interponen a pesar de tener recursos económicos a la contratación de un personal externo para casa, ¿no? A veces por parte del afectado, a veces por parte del cuidador, pero está incapacitando, ¿no? O está em, haciendo resistencia ante alguna evidencia que, repito, aquí desde la salud y desde mi lado como ponente hoy, pues es muy fácil decirlo, pero yo sé muy bien que es difícil hacerlo en vuestro lugar, ¿no? Bueno, no sé qué os parece. Solo si lo hago bien, mi familia estará bien. Lo primero es él, después yo. Un buen cuidador tiene que estar todo el rato. Yo soy quien hace las cosas mejor, no puedo delegar a nadie. Si no, si tengo que recurrir a alguien o pedir ayuda a la familia es porque yo soy demasiado débil, no soy capaz. Muchas que hacen, vuelvo para atrás, que ese diálogo interno pues no sea reconfortante, sino que sea castigador y que sea culpabilizador y que vaya en contra pues realmente de, de, de amortiguar o de sobrellevar, no sé muy bien qué palabra utilizar, situaciones tan extremas como las que vivís. Esto es de Miguel Costa Cabanillas y a mí me encanta, yo lo tengo puesto impreso en el despacho y son derechos humanos asertivos y no son obligaciones, sino derechos y que son cosas que estamos hartos de oír y que son cosas que estamos hartas de decir, claro que tenemos derecho a decir que no y a decir lo que pienso y lo que siento, pero luego cuando realmente lo miramos en la práctica diaria y realmente hablamos con gente, no en un ámbito así como este más formativo o académico, sino de tú a tú, con gente que conocemos, pues parece que la práctica es más difícil hacerlo que decirlo, ¿no? Así que, bueno, me apetecía mucho compartirlo y son cosas muy básicas que no hacemos y eso es lo chulo de este listado, ¿no? A veces pensamos que no tenemos derecho a pedir lo que quiero o a estar en desacuerdo incluso con los demás o a ser tratado con respeto o a equivocarme, algo tan poco permitido en cuidadores de afectados de ELA, ¿no? Incluso a tener olvidos y despistes y a tomar decisiones y a cambiar de opinión y a decir que no lo sé o que no lo entiendo. También tengo derecho a tener dudas y a consultar y también tengo derecho a que me ayuden desde una manera externa. Así que, bueno, hasta aquí lo que quería contaros. Si queréis, hablamos un ratito de lo que queráis, si tenéis dudas o algún comentario, pues estaré encantado de escucharos. Gracias. Qué interesante, José Luis. Gracias, Virginia. Que son consejos aplicables en general en la vida, no solo en el caso de que estemos en la situación de ser cuidadores. Muy interesante. No sé si alguno de nuestros participantes quiere decir algo. Aprovechad que tenemos a José Luis para plantearle dudas. Bueno, pues yo voy avanzando mientras.
por si queréis escribir a través del chat, que ahora en un ratito recibiréis un correo electrónico nuestro con un formulario para que valoréis el taller de esta tarde y nos podáis indicar otros temas que os interesen a futuro. Además, os incluimos también el link que os hemos puesto aquí en el chat para que podáis descargaros gratuitamente la guía de Cuidar al Cuidador, que seguro que os resultará muy útil. Así que, por si acaso no habéis tomado nota, os lo enviamos también a vuestro correo electrónico. Y bueno, recomendaros eso, que visitéis nuestra página web, porque hay muchos recursos que estamos seguros de que os van a resultar muy útiles. Gracias, María Ángeles, por tu comentario. No sé si queréis comentar algo. Gracias, María Ángeles. Podéis también mostrar desacuerdo conmigo incluso. Bueno, pues si nadie tiene dudas ni queréis comentar nada, yo creo que lo dejamos aquí. Y bueno, pues os emplazamos a próximos talleres. A finales de mes, justo tenemos otro de nuevo con José Luis sobre el tema de las emociones, que seguro que también será muy interesante. Así que os esperamos entonces. Muchas gracias a todos por venir esta tarde. Y gracias, como siempre, a José Luis. Gracias, Virginia, y gracias a todas por venir.